¿Por qué progresan los países? ¿Porque tienen buenos gobernantes o porque hay buenos ciudadanos? ¿Qué dirías tú? Los países no progresan necesariamente por ninguna de las otras, quizás va por ambas de la misma línea. Progresan porque también en ellos la misma ciudadanía sabe qué exigir, no aceptar menos, tener ciertos estándares y ahí el lograr comunicarlo. Y tener eso como de forma mucho más cohesionada. Una idea que está instalada sobre la democracia y que hay personas que no cuestionan es que votar es participar. En realidad no necesariamente tiene relación con eso. Porque tú puedes ir a una urna, te pueden comentar como algún diálogo, algún discurso, algún aspecto, y en ello no necesariamente estás participando, pues te puedes estar repitiendo alguna idea, puedes estar siendo manipulado, puedes estar siendo influenciado. No de alguna forma aquí podría traducirse un voto, el desarrollo como de algún criterio, el pensamiento como mucho más en comunidad, el lograr tener alguna visión en relación hacia dónde debería ir como determinadas cosas, pero no desde lo que sería una ideología, ni tampoco el hecho de hablar como de convicciones, sino el buscar darle como un tantito más de profundidad puede ser. Un gobierno gobierna una vez que ya está elegido y después el ciudadano espera. Y si no le gusta lo que hicieron, va a la urna y después elige a otro. ¿Será eso democracia? ¿O será eso quizás algún intento de baja intensidad de buscar alguna coexistencia? La participación ciudadana para algunas personas, bueno, en algunos países termina y comienza con un voto. Y pueden tender a tener algo en común. Intenciones que se van deteriorando, la corrupción se normaliza. Políticas sirven a quienes tienen un acceso permanente al poder en lugar de a quienes solo lo tienen una vez cada 4 años. Los países que avanzan pueden ser aquellos que construyen instituciones más sólidas, que busquen trabajar lo que es la corrupción, mejorar la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía y tendrán algo diferente. No necesariamente pueden tener, va por el hecho de tener mejores líderes, sino también puede ir por tener más ciudadanos activos, más informados, más exigentes, más criteriosos. Y la ciudadanía, como la educación cívica puede fallar en algunos países, permite o genera que en algunos contextos avance y en otros no. ¿Y qué podría necesitar un ciudadano saber el día de hoy para saber si es que realmente tiene una democracia o no tiene una democracia? ¿Y las democracias funcionan y sirven realmente? Más allá del documento y la urna, que sería una ciudadanía. Una ciudadanía podría tener diferentes conceptualizaciones. Una podría ser jurídica, donde eres un ciudadano cuando tienes un documento que lo dice, un pasaporte, una cédula, un número de registro en el sistema del Estado. Esa ciudadanía se tiene o bien no se tiene. Se puede desarrollar, se puede ganar, se puede documentar. En realidad se puede ir trabajando. O se pierde por desuso. Otra podría ser que la ciudadanía es una práctica, en donde es un rol activo en relación a lo que es la vida pública, como la capacidad de la disposición de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva, en donde esa ciudadanía se puede tener más o se puede tener menos, y al fin, y de alguna u otra manera se puede desarrollar, va más allá de solamente como un papel o un timbre, y también se puede perder, porque tú la puedes dejar de ejercer, y te lleva a la corriente. Una ciudadanía activa que podría incluir el votar, el conocer cómo funciona el sistema que te gobierna, cómo se toman las decisiones, quién las toma, qué mecanismos existen para cuestionarla, a quién le puedes exigir qué y cómo.
Incluye participar en espacios donde las decisiones se forman antes de que lleguen concretamente a un voto. Las consultas públicas, un cabildo, organizaciones de la sociedad civil, medios, conversaciones que forman una opinión. Incluye fiscalizar, revisar que los elegidos hacen con el mandato lo que les dieron, para lo que les pagan, no las cosas que uno va viendo. Y no esperar 4 años recién para evaluar y seguir con lo que ocurre. ¿Esa persona resuelve una urgencia? ¿Resuelve alguna situación grave? ¿Prioriza? Incluye la disposición también a incomodarse, a señalar lo que está mal, aunque sea incómodo de señalarlo, a no confundir la paz social con una aceptación silenciosa de lo que no funciona. Tampoco se trata de quemar todas las cosas, pero tampoco de alguna forma de no darle ningún nombre, tampoco de irse como en una teoría que en realidad lo único que genera es un puro enredo, ni andar jugando a una discusión con una persona, con otra persona, y que ahí, ¿qué va pasando? Un ciudadano pasivo no es un ciudadano tranquilo, es un ciudadano que le cede su parte del poder a quien ya tiene el resto. Países en el mundo tienen educación cívica en su sistema escolar. Y sin embargo, la mayoría de los ciudadanos adultos no sabe cómo funciona su parlamento. No conoce los mecanismos de participación que tiene disponible, no sabe a quién fiscalizar ni cómo hacerlo. Y algo falla entre como el tema más teórico y algo más práctico. Y la razón no es que los estudiantes no presten atención, es que lo que se enseña en la mayoría de las aulas de educación cívica no prepara para ser un ciudadano activo. Y en realidad, aunque te preparen para ser un ciudadano activo, tú puedes tener un montón de conocimientos, pero la otra cosa es cómo tú usas eso para poder desenvolverte en el medio. Prepararse para un examen en relación quizás a las instituciones. Porque de alguna forma también a ti te pueden comentar un montón de aspectos prácticos, pero si por decirlo, tú tienes un montón de procedimientos y generalmente porque tal persona conoce a tal persona, de repente llega, se cortan todas las cosas, ¿eso de qué sirve el procedimiento? La educación cívica tradicional enseña que el poder es ejecutivo, legislativo y judicial, en algunos lugares. Enseña los nombres de instituciones, artículos de la Constitución, el proceso formal por el que se aprueba una ley. Todo eso es necesario y a la vez es insuficiente, porque enseña el sistema como si fuera una fotografía, algo estático, dado, inevitable, lineal. Nos enseña cómo ese sistema se puede usar, presionar, transformar, evolucionar. Nos enseña que las instituciones no son neutrales, que dentro de cada institución hay personas con intereses. Y entender que esos intereses es parte de entender cómo funciona el poder en la realidad. Lo concreto, que hay personas que son concretas. Nos enseña la historia de cómo los ciudadanos organizados cambiaron leyes, formaron reformas o bien detuvieron lo que son los abusos. Nos enseña que el sistema que existe hoy no es el único posible y que el que existirá mañana depende en gran parte de lo que la gente haga hoy día. Una educación cívica que prepare a los ciudadanos de forma activa enseñaría distintas cosas. Cómo saber el poder leer el poder, no solo saber que existe, o por ejemplo, un Ministerio de Educación, saber quién lo dirige, con qué orientación, a qué intereses responde, qué datos muestran, si está funcionando o no. En ello, por ejemplo, usted puede tener quizá un ministro de Educación. ¿Usted puede acceder a esa persona? Y si usted accede a esa persona, usted busca el generar un aporte y además algo que esté debidamente trabajado, que pueda ser aplicable en la vida real en un sistema público o privado. ¿O es solamente así como un caos, de un RAM, de una cosa que en verdad no va para ninguna parte, que es por la guata, es algo como que en realidad es parte de la vida? Pero ¿cómo eso le pone freno al problema que tú tienes?
Otro aspecto sería cómo usar los mecanismos disponibles, las consultas públicas, el derecho de petición, la libertad de información, los mecanismos de denuncia, la organización comunitaria. Herramientas que existen en la mayoría de las democracias y que la mayoría de los ciudadanos no sabe usar porque nadie se las enseñó. Otro aspecto sería cómo deliberar la capacidad de escuchar posiciones distintas a la propia y formarse una opinión con información verificada, de cambiar de posición cuando los argumentos lo justifican y de sostenerla cuando no. Igual eso es bien complejo porque de repente hacen informes públicos que también están sumamente manipulados. Entonces, ¿cómo uno puede discernir en cierto grado cuando una institución es confiable o no? Si la misma institución después se cae y de alguna forma tampoco tiene consistencia. La educación cívica te enseña a memorizar instituciones, genera ciudadanos que saben nombrar un sistema. Lo que enseña a usarlo, la que permite y hace un buen uso práctico de la educación cívica, produce ciudadanos que pueden cambiarlo, incidir, participar, generar nuevos sistemas. Una ciudadanía, una ciudadanía activa puede ser un factor de progreso. Hay países en que en pocas décadas transforman radicalmente su calidad de vida, institucionalidad o bien el nivel de corrupción. Y cuando se estudia qué los diferenció, se puede aparecer un mismo factor, una ciudadanía organizada, exigente, que no dejó que un poder operara sin, ya sea, aunque te rindan una cuenta, también te pueden rendir constantemente errores, te pueden rendir constantemente discusiones. Pero ¿hacia dónde va eso? Aunque te rindieran cuenta. Bueno, acá podemos tomar quizás algunos datos que en realidad no tengo como tanto detalle, porque yo no soy experto, pero podemos ocuparlo como determinada fuente de idea. Por ejemplo, si tomáramos algún país en donde tuviera uno de los mejores sistemas educativos del mundo, en donde se contratan a expertos internacionales, esto permitiría que durante décadas se pueda construir un consenso social en donde la educación haya sido una prioridad, porque en realidad pues, por eso se fue trabajando. Y en ese consenso se traducen decisiones políticas sostenidas a través de múltiples gobiernos en distintos partidos, pero de alguna forma va por algo cohesionado, que le da el valor al tema público y de educación. Y no solamente un líder visionario, sino una sociedad que decía en qué quería invertir y que fiscalizó para que ese compromiso se fuera cumpliendo de forma constante. Hay determinados países donde los maestros y los profesores son altamente valorados y bien pagados, no porque el gobierno lo decidió de manera unilateral, sino porque una ciudadanía sostuvo y desarrolló eso a lo largo del tiempo. Y eso a través de una presión social, de una participación, de una cultura, de una política. En otros casos, bueno, ha habido sistemas en donde un determinado gobierno, quizás que tuvo un sistema más dictatorial puede ser, hay personas que presionaron por un sistema mucho más democrático, donde hubiera transparencia, pueden haber habido protestas y haber habido transiciones, en donde las determinadas personas establecen que eso no era algo aceptable y de eso que no es aceptable se sostiene y después se genera todo un cambio para que logre generarse otra forma. Bueno, de ello, ¿qué podemos quizás ir entendiendo de alguna forma? De que no necesariamente se refiere a un sistema político, ni a una cultura, ni a los mismos recursos naturales que vayan teniendo. No es por el hecho de que un país tenga más árboles, o más minerales, o más arena, o tenga un cielo más despejado, no va en eso. Sino una ciudadanía que entiende que el progreso no es algo que se espera, es algo que se construye, que se defiende, que se cuida día a día, momento a momento. No es como estar en un estado como alterado, donde te pasa información, donde uno te cuenta una cosa, otra cosa. Porque de alguna forma, si usted tiene hoy en día personas que trabajan o que toman decisiones en relación a su vida, que lo único que hacen es marearlo y aturdirlo, ¿qué posibilidad de futuro tiene usted? ¿Y por qué esa gente puede seguir manejándose en ese sistema? ¿Por qué no puede haber alguna otra opción?
Una ciudadanía activa no requiere ser un rol político, no requiere que usted esté en un congreso necesariamente. Tenga que ser un abogado, un activista a tiempo completo. Requiere un conocimiento, habilidades básicas, tener determinadas nociones y estas son realmente las que más importan. El presupuesto público es la decisión más importante que puede tomar un gobierno. Es la traducción concreta de prioridades que financia, cuánto y a quién beneficia. Un ciudadano que sabe leer un presupuesto, aunque sea a nivel básico, puede ver la diferencia entre lo que un gobierno dice que hace y lo que realmente financia. Puede ver si el presupuesto en educación sube o baja, si el gasto de salud llega a donde se necesita o se queda en burocracia y si una deuda pública crece de manera sostenible o no. Igual también, si usted le dan después un reporte o algo, depende mucho también si es que estuvo bien hecho ese reporte. Porque después le pueden salir con que se hizo un reinforme, con un ref, número y un nuevo, y hay que pensar o tratar de creer de que efectivamente se hizo con cierta idoneidad. Hay que confiar quizá en algún grado, pero ¿en quién está confiando usted? El presupuesto no es un documento técnico, es un mapa de poder y el ciudadano que sabe leerlo tiene una ventaja enorme sobre el que no. Conocer determinados mecanismos de rendición de cuentas, de acceder a información, la democracia, algunas democracias, yo no necesariamente considero que la democracia pueda ser como lo más idóneo, pero se ha ocupado harto. Tiene mecanismos formales de rendición de cuentas que la mayoría de los ciudadanos desconoce por completo. El derecho de acceso a la información pública, que en muchos países permite solicitar documentos oficiales, contratos, datos del gobierno, organismos de fiscalización independientes, contralorías, defensorías, tribunales de cuentas, que tienen mandato de revisar lo que hacen los funcionarios públicos. Y mecanismos de denuncia de corrupción, que en muchos países tienen protecciones para quien denuncia. Y estas herramientas existen, el problema no es que no estén. El problema es que no necesariamente alguien le enseña a usarla y el poder que no rinde cuenta puede prosperar en esa misma ignorancia. También el saber distinguir lo que es la información de la desinformación, y esta quizá es la habilidad más urgente que un ciudadano del siglo XXI. Porque hoy en día vivimos en una era de la información disponible. Uno puede acceder a un montón de cosas a través de un celular, por decirlo. Y eso, en ello, bueno, los actores que tienen interés en manipular la opinión pública, gobiernos, corporaciones, movimientos políticos que le mueven la guata a alguien, le generan cierto estado y de repente alguien llega y ¡boom! Reacciona. Tienen herramientas para hacerlo a una escala y velocidad sin precedentes. Un ciudadano que no puede distinguir entre una fuente verificable, una fabricada, un dato contextualizado y uno sacado de contexto, para engañar entra en una opinión y en un hecho y es un ciudadano que es vulnerable. No porque sea tonto, porque realmente en realidad no tiene no está con ninguna noción. La desinformación no prospera porque la gente es ingenua, prospera porque el pensamiento crítico sobre la información es una habilidad que también se aprende y que casi ningún sistema educativo tampoco te puede enseñar necesariamente bien. Porque el mismo sistema educativo también tiene como un origen en Prusia, con un tema militar y bueno, toda la gente así como ordenadita y por un montón de tiempo sentada, repitiendo cosas. Hay una paradoja en la participación ciudadana. Las elecciones presidenciales generan una enorme tensión. Las municipales, no tanto quizá. Sin embargo, las decisiones que más directamente afectan a la vida cotidiana de la mayoría de las personas, el estado de las calles, la calidad de los colegios locales, el acceso a servicios básicos, la seguridad del barrio, se toman a nivel local. El alcalde importa más en la vida diaria que el presidente, pero para la mayoría de las personas el consejo municipal toma decisiones que afectan directamente al vecindario. Si hay un tema de seguridad, ¿a través de quién se gestiona y se concreta todo ese aspecto? Una cosa es desde, pero el tema es, ¿eso efectivamente llega a donde tiene que llegar? Un ciudadano que solo mira hacia arriba, que solo se enfoca en la política nacional y en los grandes actores, pierde de vista el espacio donde tiene más influencia real. La capacidad de organizarse, un ciudadano solo puede quejarse si pueden cambiar algo. La organización ciudadana, juntas de vecinos, asociaciones de padres y madres en organizaciones de la sociedad civil, movimientos
de base es el mecanismo por el cual la voz del individuo se convierte en una presión colectiva. No se necesita de un partido político, no se necesita de un presupuesto grande, se necesita de un grupo de personas con un objetivo claro, que se sostenga en el tiempo. Igual también la idea no es repetir los mismos errores de antes. Y en realidad hoy día hay tanta información y tanta documentación de tanta cosa que el humano ha hecho por error. ¿Cómo no pueden dejar de repetirse esos errores? ¿Por qué pasa? La historia demuestra una y otra vez que los cambios más duraderos en determinadas formas de gobierno no vienen de líderes carismáticos que llegaron al poder con grandes promesas, vienen de personas organizadas que sostienen la presión en el tiempo necesario para que el sistema les responda con lo que necesita. El ciudadano que una eventual forma de gobierno puede necesitar, no el perfecto, sino el presente. La democracia es un sistema extraordinariamente frágil. En realidad, un sistema de gobierno es un sistema que puede ser en realidad extraordinariamente frágil. No porque sea débil por diseño, sino porque requiere algo que ninguna ley puede garantizar, que quienes la habilitan exijan sostenerla y sepan qué se está sosteniendo y qué se está haciendo. ¿Una ideología te sostiene una forma de gobierno? No, porque es una irracionalidad. Es como decir que la religión te da espiritualidad. No tiene sentido. Es como decir que por leer un libro de biología uno entiende la naturaleza. Es como decir que uno por tomar agua ha viajado por el océano. No tiene que ver. Mueren de a poco por erosión lenta, pero la ciudadanía deja de participar, de fiscalizar, de exigir. Cuando los espacios de participación se vacían y llenan a quienes tienen interés en que la democracia solamente funcione para ellos. Cuando la desinformación reemplaza el debate informal y las decisiones colectivas empiezan a tomarse sobre las bases falsas. Cuando la desconfianza en instituciones se convierte en indiferencia y la indiferencia es la excusa para no participar. La democracia no necesita ciudadanos perfectos, necesita personas presentes. Que voten, que fiscalicen, que deliberen, que se organicen, que sostengan exigencias incluso cuando los resultados tardan. Y esos ciudadanos no se forman solo, no es instantáneo. Se forman en escuelas que enseñan a pensar críticamente, no solo memorizar, se forman en familias o en grupos o en comunidades donde los temas públicos se discuten y se conversan. Se forman en medios que informan con rigor y en comunidades donde participan, donde eso de alguna forma tiene una consecuencia real. Y se forma también en episodios como este, en conversaciones que tratan al ciudadano como alguien capaz de entender y de vivir en la complejidad y de vivir en sociedad. Porque en la selva, los monitos, los macacos, los simios, se llegaban, se ocultaban en una cueva, se subían en un árbol. Usted no vive en eso, usted vive en una ciudad. Usted vive en la era moderna, en la era de la inteligencia artificial. No basta con llegar, subir a un árbol y sacar un plátano. O no basta con llegar, creer y justificarse en una relación, una irracionalidad o en una biología que se antepone a la capacidad o a la existencia suya como persona. ¿Usted es más persona o es más cuerpo? Los países no progresan porque aparece un líder extraordinario que lo resuelve todo. En realidad no. Eso pasa a veces, pero no necesariamente va a durar. Porque también la persona se va a aburrir. Porque cuando ese líder se va, si la ciudadanía que lo rodea verá pasivo, el sistema se vuelve a donde estaba. El progreso dura en relación a los ciudadanos que constituyeron instituciones, desarrollaron determinados valores, cultura, coherencias que no dependen necesariamente de que una persona de turno sea buena. Que funciona incluso cuando quien las dirige es mediocre. Porque hay suficientes ciudadanos mirando, exigiendo, fiscalizando. O hay personas que también van co-creando y van apoyando y sumándole a eso. Y eso requiere algo que es incómodo, que también quizás pueda ser verdad. Requiere que cada uno de nosotros, cada persona entienda que la parte que le toca a él o a ella no termina cuando deposita un voto. Requiere leer más allá de un titular, preguntar de dónde viene esa información antes de compartirla, conocer a quienes lo representan a nivel local, no solo a un presidente.
una presidenta. Participan en espacios donde se forman y se toman decisiones. Requiere incomodarse porque la ciudadanía cómoda no produce democracia vigorosa, produce democracia de baja intensidad, si es que la democracia es la respuesta, si es que eso llegase a ser así. Y la democracia de baja intensidad produce exactamente lo que vemos en demasiados países, instituciones que sirven de acceso permanente al poder, o bien también genera lo que es la corrupción, personas que están confundidas, discusiones, muy malos entendidos, abandono, personas que mueren, se invisibilizan. La parte del trato que le corresponde al gobierno es gobernar para todos. La parte del trato que nos corresponde a nosotros es no dejar o hacerse el ciego, el sordo, y que me perdone los ciegos, me perdone los sordos. Porque ellos ocupan, desarrollan otro tipo de habilidades que los compensan muy bien, lo digo por la cultura general, esa expresión. Porque ellos tienen una lengua, que ya sea el braille o ya sea la lengua de señas. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, si uno le preguntara a usted, o quisiera escucharte un poquito más, ¿qué te hace ser ciudadano? ¿O qué te hace ser ciudadano? ¿Eres un ciudadano? ¿Vives en la época moderna? ¿O te quedaste en la palmera, sacando plátano? ¿Tienes y participas en una sociedad donde yo en verdad no veo como tanta selva? Los edificios son como un poquito más duros, tienen un poquito como de tecnología. Entonces, ¿por qué hay gente que actúa y vive como en un mundo que en verdad no sé dónde está? Porque si usted quiere vivir en la selva o quiere vivir en la jungla, váyase a la jungla. Si usted quiere ser Tarzán o quiere ser, no sé cómo se llama, Mary Jane, no me acuerdo cómo se llama la persona, lo puede ser. O que si quiere ser George o algo, en realidad puede ser. Pero eso igual afecta a otro tipo de personas. ¿No has considerado eso?